Buenas noches, bienvenidos a una charla más de Nueva Acrópolis, y esta noche vamos a compartir en este ciclo de Japón un periodo muy interesante, fascinante de la historia antigua del Japón. Y nos referimos nada más ni nada menos que al periodo Kamakura. Un periodo donde suceden un sinfín de hechos, sucesos, aparecen diferentes personajes y se produce sobre todo grandes cambios en lo social, en lo político, en lo religioso, en lo económico, y hay una revolución también en las artes, por diferentes motivos que vamos a ir analizando a lo largo de esta charla. Es importante también aclarar que es un periodo extremadamente extenso y trataremos de sintetizar lo más posible, pero indudablemente nos va a quedar muchas cosas fuera del alcance o el objetivo de esta conferencia, que es simplemente rescatar la esencia y rescatar algunos valores que nos puedan servir para enfrentar dificultades, porque ese periodo también fue muy difícil en la historia del Japón, de esos grandes guerreros que fueron los samuráis. Primero que nada, cuando hablamos de este periodo de Kamakura, debemos situarlo históricamente, y lo situamos en el año 1185, que va hasta el 1333 después de Cristo. Aquí, en el periodo Kamakura, comienza justo a finales del periodo anterior, durante las guerras Genpei, en donde se enfrentan dos grandes clanes muy poderosos de la historia y de tradición japonesa en el Japón, que era el clan Taira y el clan Minamoto. Estos dos clanes van a estar luchando durante varios años y en principio van a mantenerse cerca del emperador y de alguna manera podemos decir a mantener o ganar el poder en este tablero de ajedrez político, el clan Taira, pero finalmente se va a producir un cambio. ¿Por qué? Porque Yoritomo Minamoto, quien se va a convertir en el primer shogun de Japón, va a instaurar el primer shogunato, es el que va a vencer, y va a vencer, él siendo representante del clan Minamoto, va a vencer al clan Taira. Pero no solamente va a vencer al clan Taira, sino que va de alguna manera a llevar al ascenso a la clase guerrera, a la clase samurái, también al poder político. Recordemos que hasta este momento el emperador de Japón no solo ostentaba era la máxima autoridad religiosa, sino también la máxima autoridad política. Pero en el momento que Yoritomo Minamoto vence a los Tairas, se autonombra shogun, y shogun podremos traducirlo como gran general, que ya se había utilizado antiguamente, pero era un cargo simplemente temporal. Se le decía que era aquel gran general que sometía a los bárbaros, especialmente los bárbaros del norte. Pero aquí Yoritomo Minamoto va a tomar el poder y va simplemente a desplazar al emperador, le va a dejar con sus atributos religiosos, ¿sí?, como representante de lo espiritual dentro del imperio japonés, pero él va a asumir el poder político y también va a controlar el poder económico dentro de todo Japón, dando así inicio al primer shogunato, que fueron 3 en totales. El primero es el de Kamakura, y el último es el de Tokugawa, hasta el final del periodo Edo. ¿Qué ocurre? Cuando Yoritomo Minamoto asciende al poder, lo primero que hace es llevar de alguna manera también parte de la administración y todo el poder político que va a estar a su alrededor. Se va de la ciudad de Kioto, que era donde estaba la corte imperial, para alejarse de la influencia del emperador y de todas las intrigas también que existían dentro de la corte. Y él se va ¿a dónde? Se va a esta ciudad, a la ciudad de Kamakura, donde era el clan Minamoto. Y era una ciudad especialmente interesante porque estaba aislada, ¿sí? Tenía por un lado el mar y luego estaba rodeada de montañas, y era un lugar bastante inexpugnable, y ahí es donde él instala de alguna manera todo este cuartel general. Pero digamos que el clan Minamoto va a ser muy importante, y otro clan. ¿Por qué? Porque cuando Yoritomo Minamoto, como primer shogun, muere,
no tiene una sucesión directa, sus hijos no tienen, digamos, la edad suficiente para convertirse en shogun. Entonces se nombran unos regentes. Y su esposa, es decir, la viuda de Yoritomo Minamoto, que va a ser una mujer muy importante, quizás la mujer más importante e influyente políticamente en la historia de Japón, va a encargarse justamente, ella era el representante del clan Oyo, y este clan ahora va de alguna manera a tomar el poder o a relevar el poder de los Minamoto. Y es en realidad el clan Oyo el que va a hacer también grandes reformas a lo largo de todo este periodo Kamakura. Esta mujer se llamaba Oyo Masako, y esta mujer, apenas fallece Yoritomo Minamoto, se vuelve una monja, ¿sí? Y ella es muy importante. ¿Por qué? Porque va a introducir, va a apoyar, ¿sí?, la introducción, entre otras cosas, pero especialmente dentro del budismo, dentro de la línea del budismo Zen. Y esto va a ser muy importante porque esto va a producir un cambio que va a afectar tanto la arquitectura. Va a aparecer en este periodo también la famosa ceremonia del té, que quizás muchos de ustedes conozcan, japonesa. Va a influenciar también esta filosofía Zen, todo lo que es el arte de la caligrafía, lo que se conoce como, ¿sí?, la capacidad de poder transmitir a través de un ideograma, ¿sí?, una idea. Yodo se dice en japonés, Shado es la ceremonia del té, pero también va a aparecer el famoso arte, o se va de alguna manera a poner de moda el arte que todos conocemos como Ikebana, y que tiene el nombre en japonés de Kado, y también por supuesto la pintura. Va a haber también una revolución en la literatura. Aparecen recopilaciones de poesía, pero sobre todo aparece un nuevo género poético que se llama monogatari. Y este género va a cambiar. ¿Por qué? Porque aparece un género ahora que es épico, guerrero, a diferencia de la literatura que había hasta ese momento, que era un género que estaba más bien relacionado con historias de amor, de romance e intrigas de palacio, más relacionado con la corte imperial japonesa. Ahora aparecen gestas guerreras, y una de las más famosas quizás es la que cuenta la historia de este enfrentamiento de las guerras Genpei que recién decíamos entre el clan Minamoto y el clan Taira. Pero este tipo de literatura lo encontramos en muchas culturas, desde muy antigua, en el caso de la India, estas culturas épicas como es el Mahabharata, o propiamente también en la Edad Media europea, como es el mito del rey Arturo, etc. Es decir, son gestas guerreras, o sea, cambia también la literatura. Pero también va a aparecer algo muy interesante, es que por primera vez se va a hacer una especie de reglamento, ¿sí?, de cómo deben los samuráis regirse bajo determinadas leyes, ¿sí? Es un código de leyes en donde cómo se producen las sucesiones, las herencias y resolver conflictos. Porque ¿qué ocurre? En este momento, al ascender toda esta casta samurái al poder, había muchos conflictos entre los diferentes señores feudales, daimios. Debemos recordar que de alguna manera en este momento el shogun es como, bueno, el gran señor, el gran general, pero luego todo el territorio japonés está dividido en feudos, donde en cada feudo hay un clan, ¿sí? Habían muchos clanes, decenas de clanes dentro de Japón, y cada clan tiene a la cabeza como si fuera un señor feudal, que es un daimyo, un señor, y él tiene samuráis a su cargo. Entonces se intenta reglamentar para poner orden y tratar de evitar conflictos que vuelvan a surgir, por supuesto, porque van a haber muchas guerras, pero este reglamento facilitó mucho y de hecho se mantuvo en vigencia hasta el siglo XIX, fíjense. O sea, esto que se desarrolló en la época Kamakura, aproximadamente en el siglo XIII, duró hasta el siglo XIX. Otra cosa más interesante que hay, se produce también en este periodo porque las guerras Genpei, que son las anteriores, como decíamos, entre el clan Taira y el clan Minamoto, habían dejado bastante también en problemas económicos, porque las guerras siempre traen pobreza, por supuesto, y empobrecimiento. Y en este periodo Kamakura se produce, sobre todo hasta casi finales del siglo XIII, también un crecimiento en lo económico, porque se traen nuevas técnicas
de agricultura, nuevas técnicas de regadío, nuevos cultivos, y eso permite también un florecimiento y un crecimiento y enriquecimiento económico, que también ayuda a toda esta capacidad de alguna manera de financiar todo este cambio que también se va a producir, como decíamos, en todas las actividades humanas, en la literatura, en lo artístico. Y por supuesto en esta época también es cuando surge de alguna manera y se empieza a imponer el código del bullido, que tuvimos por supuesto una charla que nos dio Martín, pero que podemos recordarlo, este código de honor que tenían los samuráis, que muy bien de alguna manera los occidentales modernamente todo lo conocemos, porque hay un libro que se escribió en el 1900, que es de Ignacio Nitobe, que se llama Bushido, y él explica esas 7 virtudes del samurái, que son yugo, lealtad, shin, compasión, makoto, sinceridad, meio, honor, rei, cortesía, gi, justicia y shu, valor. Estos 7 virtudes, que es el código de honor del samurái, también se va a imponer en este momento, en esta época del clan Kamakura, de la era Kamakura, y de alguna manera va a empezar a regir a todos los samuráis. No es que no existiera antes, pero sí a partir de este momento es que se empieza a consolidar y se le empieza a dar, también obviamente por la influencia del budismo zen, que no solamente va a traer un cambio, vamos a hablar después más detenidamente del budismo zen, un cambio en todas las actividades humanas, sino también porque hay también un reflorecimiento de la esencia del confucianismo. Entonces se busca justamente volver o tratar en un momento donde hay tantas guerras y donde lo militar y guerrero está tan presente, darle una ética, una moral trascendente. Y por eso el Bushido se impone, que como bien sabemos, no es que estaba escrito en ningún lado, sino que era una tradición oral y de formación que cada clan de los samuráis tenía. También en esta época aparecen, dentro del florecimiento de las artes, es donde se llega a la máxima expresión de la creación y forja de espadas. Sin duda que el maestro forjador más famoso fue Masamune, que era justamente o ha pasado a la historia como el más grande forjador de espadas samurái. Este gran forjador, al crear las espadas, no solo él, por supuesto, había grandes escuelas de forjadores de espadas, y en esta mentalidad muy tradicional, característica de Japón y de muchas culturas de la antigüedad, en donde hay un elemento mágico que no es simplemente fantasía, sino que guarda elementos que están en relación con nuestras energías mentales, psíquicas y vitales también, en donde el forjador de la espada debía purificarse, debía limpiarse interiormente para poder forjar e impregnarle su energía a ese objeto que iba a crear de la nada. ¿Por qué fue famoso Masamune? Bueno, porque logró una perfección en el arte de las espadas samurái como nunca se había logrado. Fíjense que él logró mezclar, ¿sí?, aceros y diferentes tipos de aceros más blandos y más duros, haciendo que el filo fuera muy cortante, penetrante, pero el resto de la hoja fuera flexible, porque lo que pasaba muchas veces en esa época es que se rompían en combate las hojas, y él logró, las hojas de las espadas, y él logró llevar a esa máxima perfección. Se cuenta que su espada más famosa que pasó a la historia fue la espada Hoyo. ¿Por qué se llama Hoyo? Bueno, porque esto, fíjense, ya habían pasado 300 años de la forja de una espada de Masamune y todavía se seguían usando en combate. Y esto fue así que el general, era un daimyo, ¿sí?, Hoyo, cuando estaba en combate, se encuentra con un adversario, otro daimyo, y este daimyo con una espada Masamune le hace un corte descendente y le logra cortar y romper el casco, una espada que tenía ya más de 300 años forjada, y no lo mató por los pelos. Y en ese momento, obviamente Hoyo hace el contraataque y logra matar a su adversario, y se queda con la espada de su adversario, que era una Masamune. Esa espada fue muy famosa, fue pasando después de generación en generación, y durante el tercer shogunato todos los shogunes del clan Tokugawa la tuvieron, y llegó, fíjense, hasta el siglo XX.
esta espada, y misteriosamente desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente los descendientes de la familia Tokugawa la entregaron a finales, cuando tuvieron que entregar todas las armas a los japoneses, y entregaron al parecer entre 14 y 15 katanas, y ahí estaba la famosa Honsho, esta espada tan importante, y a partir de ahí se le perdió el rastro. Así que no sabemos si esta espada tan famosa puede estar o en Estados Unidos, en algún hangar o garage viejo de alguna casa, o, que es lo más probable, los japoneses la guardaron y nunca la entregaron, y debe estar en algún lugar más bien escondido, porque es difícil que los japoneses se hubieran desprendido de un objeto tan valioso. Otro gran forjador de espadas, además de este que estábamos hablando, fue Muramasa. Muramasa fue también otro gran forjador de espadas que era muy famoso. Sus espadas decían que tenían un corte que era realmente increíble. Pero ¿qué ocurre? Parece que se diferenciaban. ¿Por qué? Porque mientras este primer forjador tenía un carácter muy tranquilo, era casi como si fuera realmente un monje, en donde él hacía todo un montón de elementos para purificarse previamente a la construcción de estas armas, Muramasa tenía un carácter totalmente diferente. Era una persona muy agresiva, muy fuerte, y de alguna manera también imprimía en la construcción de estas armas, de estas katanas, esa característica. Y por eso tenían la fama, y sobre todo en el tercer shogunato, Tokugawa, no las querían, porque decían que las katanas Muramasa, que habían sido forjadas por Muramasa, tenían sed de sangre. Y de hecho, durante el tercer shogunato Tokugawa, muchas de esas fueron sacadas y no las querían tener cerca. El propio Tokugawa casi se corta un brazo practicando con una Muramasa. Su abuelo fue muerto por un Muramasa. Su padre casi lo matan también con una Muramasa, así que Tokugawa no quería para nada estas katanas. Quizás si ustedes buscan, a veces dentro de la historia o en las leyendas se pone que Masamune, que fue el primero que hablamos, era el maestro de Muramasa, este segundo que estábamos hablando. Pero eso no es correcto, porque a no ser que Masamune el primero hubiera vivido más de 300 años, lo cual es imposible, hay casi 300 años de diferencia entre uno y otro. Pero sí es verdad que dentro de la leyenda y la tradición de Japón, de estos dos tipos de katanas forjadas o armas, una por Masamune, esta especie de gran monje que le imprimía esa especie de pureza a las armas, y Muramasa, que tenía un carácter altivo, agresivo. Se dice que, cuenta una leyenda, que una vez quisieron probar las dos espadas, entonces pusieron primero la espada de Muramasa, este gran forjador agresivo, y la pusieron dentro de un río, y cuando las hojas pasaban, las cortaba. De hecho, algún pez que estaba nadando hasta se cortó parte de sus aletas. Cualquier rama que pasara frente al río era cortada instantáneamente por la katana sed de Muramasa. Y luego la sacaron del río y probaron una Masamune, ¿sí? Y cuando pusieron la de Masamune, las hojas, cuando iban a llegar a la hoja, se desviaban. Los peces la esquivaban lentamente. Nada, no cortaba absolutamente nada. Entonces, a primera vista, ¿qué podría pasar? Diríamos, bueno, la primera, la de Muramasa, este forjador agresivo, era la que tenía mejor filo, mientras que la de Masamune no cortaba porque las hojas la esquivaban. En realidad es que se dice en la tradición que las espadas, ¿sí?, de Masamune solo cortaban lo que era necesario y no herían una vida inocentemente. Y esa es un poco la enseñanza o la tradición que estaba detrás de la forja de estas espadas. Posteriormente, en Japón, en el periodo Kamakura, también se van a producir grandes invasiones. Vamos a tener las invasiones nada más ni nada menos que de los mogoles. Y esta invasión de los mogoles va a ser o va a producir también un cambio y un enfrentamiento grande entre las tácticas que usaban los mogoles y los samuráis, porque por primera vez los samuráis se van a enfrentar a otras formas de guerra que ellos no conocían. Durante la invasión de los mogoles, que por supuesto fueron dos, una en 1274 y otra en 1281.
En esa primera invasión, antes que los mogoles, recordemos que los mogoles está en este momento el nieto del gran Genghis Khan, que es Kublai Khan, ya invadió China, Corea y ahora se dispone a invadir Japón. Entonces envía 5 emisarios para que se rindan y paguen tributo a los mogoles o, de lo contrario, sufran, por supuesto, una invasión. Ahí recordemos que en esta época está obviamente el clan Hoyo, como explicamos al principio, y hay un personaje muy importante que es Tokimune Hoyo, que es el que se encarga de planificar toda esta defensa de Japón. Lo que hacen los mogoles, obviamente, empiezan acercándose primero y van invadiendo pequeñas islas hasta llegar a lo que se llama las costas de Hakata. Y en las primeras islas, obviamente, las guarniciones samurái no pueden defenderse ante tanta cantidad de miles de hombres. De hecho, los samuráis además no estaban acostumbrados a enfrentar tanta cantidad, no solo de infantería, sino de caballería. Los samuráis estaban acostumbrados inclusive a decir sus nombres antes de enfrentarse con el adversario. Decían el nombre del clan que eran, porque era una forma también de cortesía con el enemigo. Y cuando desembarcan los mogoles, utilizan de todo, ¿no? Utilizan por primera vez elementos potentes de pólvora que espantaban los caballos de los samuráis. Usaban flechas envenenadas, lo cual que para los samuráis era un deshonor envenenar una flecha para matar al enemigo. Entonces estaban un poco despistados frente a todas estas tácticas nuevas que tenían los mogoles. Pero cuando los mogoles, luego de conquistar 2 islas, pequeñas islas de lo que es el gran archipiélago de Japón, llegan a estas costas de Hakata, ahí cuando van a desembarcar tienen un fuerte enfrentamiento con los samuráis, que se baten con mucha fuerza, con mucho poder, pero igualmente son sobrepasados en cantidad de número por los mogoles, el ejército, que tenía cerca más de 1000 embarcaciones, fíjense, y bueno, se calcula aproximadamente más de 10.000 hombres. Pero cuando llega el anochecer se retiran, vuelven a las embarcaciones. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre que una gran tormenta, un gran tsunami, barre con gran parte de la flota mogola, entonces se tienen que retirar. Una vez que se retiran, esto ocurrió en 1274, cuando en 1281, pocos años después, deciden volver a mandar a Japón 5 emisarios mogoles para pedirles que se rindan, si no van a volver a invadir, y esta vez con más cantidad de flota naval y más hombres. Y lo que hace directamente los japoneses, el shogun, es no contestar, y vuelven a mandar 5 emisarios más. Entonces, en este momento, los emisarios son enviados a Kamakura y los decapitan como forma de respuesta a Kublai Khan, lo cual hace que Kublai Khan vuelva a intentar ahora sí una invasión a mayor escala. Pero ya los samuráis, que estaban por supuesto en el poder en Kamakura, y obviamente el shogunato Kamakura se encarga de preparar la defensa. Estuvieron varios años sabiendo que los mogoles iban a volver, entonces construyeron grandes defensas, hicieron grandes murallas de piedra en toda la costa para poder defenderse de estas invasiones mogolas. Se cuenta también, recurrieron a todos los elementos, a elementos metafísicos también. Se dice que se forjaron, el propio Masamune forjó espadas especiales como de protección que fueron puestas en los templos para tratar de repeler la invasión de los mogoles. Y esta invasión no tomó desprevenido a los japoneses, y cuando los mogoles quisieron desembarcar fueron recibidos por una verdadera lluvia de flechas, y al estar gran parte de la costa amurallada, fue muy difícil poder desembarcar. Y lo que ocurrió aquí nuevamente es que un nuevo tsunami barrió absolutamente con toda la flota mogola, a lo cual los japoneses obviamente llamaron a este gran tsunami, tanto el primero como el segundo, le llamaron Kami, que es el espíritu, Kase, ¿no? Que es como una especie de viento divino o espíritu divino, que fue lo que permitió barrer y limpiar al enemigo, que en este caso fue los mogoles.
Igualmente se dice que si la batalla hubiera continuado, es altamente probable que Japón hubiera podido repeler, porque estaban bastante bien preparados en este caso los samuráis, porque ya habían aprendido de su primera derrota en el primer intento de invasión mogola. Pero bueno, ahí ya entramos también en historia ficción, que no es la idea de esta noche. Quizás para poder ir finalizando o quedándonos con un elemento muy importante de este periodo, vamos a hablar del budismo zen, que es quizás el aporte mayor que se produce en Japón y que sigue hasta el día de hoy influenciando a toda la cultura japonesa. Pero antes de ir al budismo zen, me había quedado en el tintero una última cosa que también en este periodo Kamakura se pone de alguna manera, no diría la palabra de moda, pero sí empieza a desarrollarse y a implantarse en todos los clanes samurái. No es que no existiera, pero a partir de este momento se empieza a reglamentar. Y es el famoso seppuku, o también conocido más comúnmente como harakiri, esta especie de suicidio ritual que cuando no lo conocemos nos parece algo bastante extraño y hay que entender un poquito más en profundidad cuál era el sentido. Para hacerse el harakiri solo podían hacerlo los samuráis. ¿Y cuándo se debía hacer el harakiri? Bueno, el harakiri no era, o sea, uno no se iba a suicidar o no se debía suicidar según el código de honor porque no podía con una adversidad, con un problema, porque estaba triste. No, el harakiri simplemente era una oportunidad de irse de esta vida con honor. ¿Cuándo se podía producir? Bueno, muchas veces hay muchos casos dentro de las invasiones mogolas. Fíjense que en la primera isla, cuando en el primer intento de invasión mogola, son miles de hombres los que desembarcan y se calculan que había unos 80 samuráis que resistieron solo contra más de 10.000 hombres y se encuentra que el daimyo que estaba defendiendo ese pequeño territorio antes de ser capturado y torturado por los mogoles, se practicó el seppuku, el harakiri, es decir, era una muerte con honor. También tenemos otro caso, y si les interesa profundizar sobre este tema, Ignacio Nitobe en su libro El Bullido, que es un libro muy fácil de conseguir, está en cualquier librería, nuevo o usado, explica muy bien este sentido si les interesa profundizar. Y ahí en ese libro Ignacio Nitobe describe un caso muy particular, por ejemplo, cómo durante el tercer shogunato, el gran Tokugawa Ieyasu, cuando se entera que 3 jóvenes samuráis intentan asesinarlo y obviamente son detenidos antes que lleguen a él, o sea, son capturados. Y cuando los interrogan, bueno, pertenecían a un clan, ¿sí? El cual este clan había sido enemigo de Tokugawa y Tokugawa había matado a su señor, a su daimyo. Y ellos, por lealtad y honor a su señor, habían intentado vengarse. Bueno, ahí había 2 opciones: o ejecutarlos como criminales o darles la oportunidad de morir con honor. Entonces les permite hacerse el seppuku, es decir, morir como un samurái, porque estaban cumpliendo con su código de honor de deber de defender y vengar la muerte de su señor, es decir, no eran criminales cualquiera. Entonces en este caso se les permitía quitarse la vida con honor, que se hacía, fíjense, normalmente se hacía en los templos, había toda una ceremonia muy compleja y se fue haciendo cada vez más estricto el ritual, y donde uno antes de hacerse el seppuku había que hacer una purificación previa, y de hecho la idea no es que sufra, porque al insertarse obviamente una hoja más pequeña en el vientre, no es obviamente la katana como conocemos, podía ser un wakizashi o a veces el tanto, que es más pequeño. Cuando se hacía esa inserción se cortaba atrás de él, sin que el que estaba haciéndose el seppuku, el harakiri, lo viera, había justamente alguien de su máxima confianza. Normalmente podía ser un amigo, ¿sí? o un familiar, que estaba encargado justamente de, en el momento preciso, cuando estaba terminando de hacerse el seppuku, con su katana cortarle la cabeza. Y uno dice, bueno, pero esto es terrible, ¿por qué le cortaba la cabeza? Para terminar rápidamente con el sufrimiento. Es decir, que la persona demostraba su valor al enfrentar la muerte, se quitaba la vida y de hecho era de honor y de autocontrol no mostrar el dolor, y cuando ya había comenzado a hacer el seppuku, inmediatamente esta persona que estaba atrás acababa con el sufrimiento inmediatamente.
El ritual era tan importante de que el corte sobre la cabeza de esta persona, que normalmente era un familiar o un amigo, no podía ser completo, o sea, la cabeza no podía salir rodando porque eso era descortés y deshonroso. Debía ser el corte justo, pero no total, es decir, que para que quedara la cabeza, aunque parezca morboso, un poquito pegada al cuerpo para que no saliera rodando. Tan detallado era este acto del seppuku, del suicidio ritual, y era importante que el cuerpo no cayera hacia atrás, sino hacia adelante, porque un samurái siempre moría hacia el frente. Todos estos detalles estaban dentro de este suicidio ritual que para nosotros muchas veces los occidentales nos cuesta entender, pero tenía también un trasfondo detrás bastante más complejo relacionado con el honor y con el bushido, el código de honor del guerrero samurái. Y para finalizar vamos a hablar, como decíamos, quizás el aporte más importante que tiene este periodo Kamakura, que es impregnar e insertar justamente el budismo zen. La viuda de Yoritomo Minamoto es la que abraza y empieza a promover fuertemente el budismo zen. Recordemos que el budismo zen es un término japonés, pero el budismo zen nace en la India. ¿Sí? Se llama dhyana en la India, en sánscrito es dhyana, que lo lleva Bodhidharma, que es este gran personaje mítico, histórico, que viaja desde la India, es un gran reformador del budismo, ¿sí? Desde la India viaja hacia China y va nada más ni nada menos, según nos cuenta la leyenda y el mito, al famoso templo Shaolin, y ahí va de alguna manera a reformar el budismo, que ya se había de alguna manera anquilosado, degenerado, se había quedado en la letra muerta, y Bodhidharma le va a impregnar un nuevo soplo de vida al budismo, tratando de renovarlo. Y es ese budismo que en India se conoce como dhyana, cuando va a China se conoce como Chan, y cuando llega a Japón, luego de pasar por Corea, es lo que conocemos como el budismo zen. La primera escuela que entra dentro del budismo zen es la escuela Rinzai, que es la que va a abrazar a todos los guerreros samurái. Básicamente hay dos escuelas dentro del budismo zen. Está la línea Rinzai y la línea Soto. La línea Rinzai se caracteriza no solo por los ejercicios, obviamente, que conocemos todos o alguna vez habremos visto, de reflexión o meditación zen, que se ponen en zazen, sino porque también existen los koanes, que son poemas zen, que aparentemente no tienen una lógica racional y están de alguna manera diseñados para despertar la capacidad de la intuición, sobrepasando simplemente la visión lógica de la vida. Esa es la función de los koanes, que se hacen de maestro a discípulo. Y la escuela Rinzai tenía métodos mucho más duros, y de hecho eso le gustó mucho a los samuráis. Eran métodos muy estrictos de entrenamiento, mientras que la línea Soto estaba más orientada para el pueblo en general y no se servía tanto de los koanes, sino más bien hacía hincapié en la meditación en zazen, y esa es la línea Soto. Se decía normalmente que la línea Rinzai era para el shogun y los samuráis, y la línea Soto para el resto de personas que desempeñaban sus tareas en la sociedad japonesa, los artesanos, los comerciantes, los campesinos, etc. ¿Por qué el budismo zen es importante? Porque el budismo zen va a traer una concepción muy interesante, y es el buscar el perfeccionamiento, es decir, buscar la excelencia en todo lo que hacemos, que esa es una forma de evolución, y que esa excelencia debe nacer primero desde nuestro interior. Esto es muy similar al concepto de virtud que tenían los filósofos griegos, como es el caso del propio Platón, que nos habla que la virtud es arete, que es excelencia en todos los niveles del ser humano. Pero esa excelencia tiene que nacer primero desde nuestro interior. Hoy modernamente, cuando queremos ser buenos en algo, nos centramos solo en lo externo, en la técnica, pero nos olvidamos del contenido, del espíritu podríamos llamar, de lo interno del ser humano. El budismo zen apunta a ese elemento interno y busca que en cada actividad que hacemos pongamos todo nuestro ser en juego, es decir, nuestra atención, nuestra concentración. Y esto parece fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana lo que nos sucede
es que cuando estamos haciendo una actividad determinada, en vez de estar con todo nuestro ser, con nuestra atención ahí, ya estamos pensando en lo que tenemos que hacer después. Y cuando vamos a la otra actividad, ya estamos pensando en lo que vamos a hacer después. Y no solo eso, sino que también sufrimos por nuestro pasado, algo que no podemos cambiar. Entonces, sufrimos por nuestro pasado, nuestros errores que no podemos cambiar, tememos al futuro, el miedo porque no está en nuestra mano, y desperdiciamos lo más importante que tenemos, que es nuestro presente. Eso es lo único real, el ahora. El pasado no lo puedo cambiar y el futuro no se manifestó. Y además el futuro es hijo del presente. Entonces, el budismo zen busca ese perfeccionamiento, ese desarrollo y dominio de nuestro aspecto mental y emocional. Y para eso obviamente va a plantear diferentes pasos, que obviamente ya viene desde la India, esto que hablamos, que viene de la India, pasa por China, Corea y luego llega a Japón. En la India se conoce como los 3 estados de la mente. El primer estado es el estado de dharana, de concentración perfecta. Esto que estamos hablando que es tan difícil de lograr. Nosotros logramos momentos de concentración. Pero lograr concentración perfecta se necesita un entrenamiento continuo. Por eso, dentro de todas las ramas de las artes y actividades, estaba o se va a poner y se va a impregnar de este espíritu del zen todas las cosas. La forja de katanas, los artesanos, la caligrafía, el teatro no, que no hablé, que también se pone de moda en esta época de Kamakura, el ikebana o kado, arreglo floral, la ceremonia del té. Todo eso es toda esa técnica, y por supuesto las artes marciales son una excusa para un desarrollo filosófico interior, de lograr la perfección y la concentración en esas actividades. Y cuando uno logra una alta concentración también lo puede llevar después a su vida cotidiana, a todos los ambientes. Y cuando uno controla en alguna medida la mente y controla las emociones, sus impulsos, se vuelve también una persona más serena, más feliz, porque le afecta menos el miedo, le afecta menos la ira, le afecta menos la ansiedad, le afecta menos la tristeza, porque se va autocontrolando, autodisciplinando. Y ese es el principal aporte de la filosofía y el budismo zen, es aplicar eso a cualquier actividad, no importa la profesión, sea la profesión de las artes marciales, de la pintura, de la caligrafía, del arreglo floral, sea el teatro, la pintura, la arquitectura, lo que fuese, todo se va a impregnar de esa característica. Entonces el primer paso es buscar ese estado de concentración perfecta. Si logramos en alguna vida, porque esto no es fácil, no se logra rápidamente en una sola vida, ese estado de concentración perfecta, los sabios dicen que cuando uno llega a ese estado de dharana, de concentración perfecta, accede al siguiente nivel, que es el estado de dhyana. Que este estado de dhyana es justamente lo que en Japón se llama zen, que es ese estado de serenidad completa interior. Muchas veces se traduce el término zen, y no es muy bueno, como vacío. Y nosotros los occidentales lo malinterpretamos, porque asociamos vacío a dejar la mente en blanco, a no pensar en nada. Y eso no es dominar la mente, es dejar la mente en piloto automático. No, cuando se dice vacío, tenemos que traducirlo como silencio. Hay un texto muy antiguo, que es del Tíbet, que de la mano de esta gran filósofa que fue Elena Petrovna Blavatsky en el siglo XIX, rescató estos textos de la filosofía tibetana y se llama La voz del silencio. La voz del silencio justamente habla sobre ese dominio de nuestra personalidad y ese dominio de acallar nuestra mente, acallar nuestras emociones, pero por una capacidad de dominarse a sí mismo. Y luego nos quedaría la tercera y última, que sería samadhi, que sería la iluminación, la sabiduría, o dirían los budistas, llegar al nirvana. Y una vez que uno alcanzaría ese estado de samadhi, el nirvana, vendría la liberación. Y acá quiero apelar, porque para hablar de estas cosas que son tan profundas, o estas experiencias que uno tiene, es muy difícil de transmitir. Una persona que es experta en la ceremonia del té, del shadow, es muy difícil, nos puede explicar con palabras, con ejemplos,
pero lo que siente, lo que vive, cada experiencia personal es intransferible. Lo mismo aquel que practica un arte marcial que sigue una vía, un camino, un do. Y fíjense que esto se pone de alguna manera y se transmite y se promueve en el periodo Kamakura, pero todas las artes modernas, tanto japonesas y obviamente también coreanas, están impregnados de este mismo espíritu zen. Las artes modernas que hunden sus raíces en las antiguas artes marciales de los samuráis, como es el caso del judo o el aikido o el propio karate-do o el iaido o kendo, todos tienen el diminutivo do, que es vía trascendente, camino, es el camino de la espada o el camino de la suavidad o el camino a la armonía. O sea, es utilizar justamente ese elemento filosófico trascendente. Y me gustaría aclarar acá, porque muchas veces se habla de la filosofía de un arte marcial. Decimos, bueno, la filosofía del karate, la filosofía del iaido, la filosofía del judo, la filosofía del aikido. En realidad las artes marciales, como la pintura, como la caligrafía, ¿sí?, como la ceremonia del té, no tienen una filosofía propia. Es la filosofía, en este caso el budismo zen, y por supuesto también hay influencias de la filosofía confucianista, aplicada a las artes marciales, a la caligrafía, a la pintura, ¿sí?, al teatro, a el arreglo floral, a la ceremonia del té. La filosofía es la misma, es una. Y cuando ilumina las diferentes actividades humanas, hacen que una actividad, como puede ser un arte marcial, como puede ser cualquier actividad artística o profesión, puede ser también la de médico, por ejemplo, se transforme en un do, en una vía, en algo trascendente. Y esto es importante entenderlo. Y quizás esto es lo que podamos rescatar esta noche y recordar, más allá de todos los nombres que a veces son complicados japoneses, recordar que este periodo Kamakura tuvo un aporte muy importante y que nos llega hasta el día de hoy, que es este aporte del concepto de la filosofía zen, de este budismo zen, esta filosofía que es una filosofía de vida aplicada para poder aplicar a nuestra vida cotidiana. Y esto, por supuesto, no es algo exclusivo de la filosofía del budismo zen. Si nosotros hacemos un estudio comparado, ecléctico, entre las diferentes filosofías clásicas, tanto de Oriente como Occidente, vamos a ver que en esencia no hay diferencia. Y lo mismo que nos propone la filosofía zen, el budismo zen, en este periodo Kamakura que se implanta, se pone de moda y llega hasta nuestros días en el actual Japón, eso que nos propone el budismo zen también lo encontramos en la filosofía platónica o en la propia filosofía estoica que luego en Roma va a hacer que los soldados y las legiones romanas sean tan abnegados, tan estoicos, tan fuertes ante la adversidad, muy parecidos al samurái. Por eso también eran guerreros de élite, porque había una filosofía detrás que sostenía a estas personas. Y esto es algo importante para cuando estudiamos historia, darnos cuenta que los grandes cambios siempre tienen elementos, ideas culturales, filosóficas detrás, que es lo que produce los cambios. Y cuando tomamos la historia, no podemos ver simplemente la superficie, la cáscara, sino tenemos que ver las causas, cuáles son las ideas, las filosofías que están detrás que producen los cambios en los diferentes periodos históricos. Y bueno, para poder finalizar, me gustaría que nos quedáramos con esa idea y esa búsqueda de la excelencia, del perfeccionamiento que caracterizó no solo al samurái en el periodo Kamakura, sino que se llevó a la máxima expresión a casi todas las actividades humanas, no solo en la producción, la plantación, los regadíos, todas las artes que dijimos, sino también, y es lo más importante, que eso sea un reflejo de nuestro perfeccionamiento interior, de nuestro carácter. Y si nos volvemos una persona mejor, más buena, más justa, más bella, más buena, como diría Platón, o si ponemos el código del Bushido, nos regimos por esos 7 filtros o esas 7 virtudes, cuanto más la apliquemos, mejor seres humanos vamos a ser. Y si tenemos mejores seres humanos, no importa si practicamos artes marciales, si somos, como muy bien decía Martín en su charla del Bushido, si somos médicos, arquitectos, albañil
oficinista, si aplicamos las virtudes filosóficas, sin duda nos vamos a transformar en un mejor ser humano. Y si transformamos a cada ser humano, y eso es lo que buscamos nosotros como Escuela de Filosofía, que es Nueva Acrópolis, esta escuela internacional, es promover justamente estos valores, estas virtudes, para hacer un ser humano mejor. Y si tenemos un ser humano mejor, por supuesto, tendremos una sociedad mejor. Bueno, buenas noches y muchas gracias por su atención.